Cuando le dije a mi roomie que habían arrestado a su novio por agresión, ella me contestó, ¿crees que lo voy a abandonar solo porque tiene una enfermedad? Agredir gente no es una enfermedad, Maddie, le dije, mientras ella estaba parada en nuestro depa agarrada de la mano de Javi, quien acababa de salir bajo fianza esa mañana por darle una golpiza a un barman. Maddie puso los ojos en blanco y jaló a Javi hacia adentro, aunque yo le había dicho específicamente que él ya no tenía permitido entrar a nuestro departamento. Eres tan ignorante sobre la salud mental. El trastorno de manejo de la ira es una enfermedad real, dijo ella, como si me estuviera educando mientras Javi sonreía con burla detrás de ella. Nuestra otra roomie Ellie salió de su cuarto, e inmediatamente retrocedió al ver a Javi. Maddie, ¿por qué está? Él aquí votamos y está vetado del departamento. Maddie se rió y caminó hacia el sofá jalando a Javi con ella. No pueden discriminar a alguien por tener una condición médica. Eso es literalmente ilegal, Javi. Se sentó y subió los pies a nuestra mesita de centro tirando los libros de Ellie. Además retiraron los cargos. Eso era mentira porque yo había revisado los registros de la corte esa mañana. No los retiraron. Tiene una audiencia el próximo martes. Maddie movió la mano restándole importancia al barman. Lo provocó al dejar de servirle. Eso es básicamente agresión por parte del barman. Javi asintió exactamente, amor. Él detonó mi condición al negarse a servirme. Me miró con esa sonrisa amenazante. Algunas personas simplemente no entienden las discapacidades invisibles. Saqué mi celular para mostrarle a Maddie el reporte policial real. Le rompió la nariz al tipo y le causó una conmoción cerebral. Eso no es una discapacidad, es violencia. Maddie me arrebató el celular y borró el archivo. Deja de esparcir propaganda capacitista. ¿Acaso avergonzarías a alguien por tener diabetes? Ellie, finalmente habló Maddie. Él también tiene una orden de restricción de su exnovia. La cara de Maddie se iluminó como si esto probara su que le no será. Ves otra mujer que no pudo lidiar con salir con alguien con una condición médica. El estigma es asqueroso. Javi se recargó en el sofá ocupando más espacio. Mi ex también era capacitista. Llamó a la policía solo porque tuve un episodio. Maddie le sobó el brazo con simpatía. La gente no entiende que la violencia es solo un síntoma como estornudar o toser. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Él empujó a su ex por un tramo de escaleras. Maddie se levantó enojada. No fue su intención. Su condición le hace perder el control. A veces fue a la cocina y empezó a prepararle comida a Javi con nuestra despensa. No culparías a alguien con síndrome de Tourette por decir groserías, ¿verdad? Javi la siguió y abrió nuestro refri tomando el lunch etiquetado de Ellie. Esto se ve bueno. Empezó a comer directamente del tupper. Javi, eso es mío, dijo Ellie, pero él la ignoró. Maddie le dio más de nuestra comida. Necesita mantener su nivel de azúcar estable. Ayuda con sus episodios. Nos miró furiosa. Si ustedes fueran roomies comprensivas entenderían en eso. Nuestra vecina doña Carmen tocó la puerta. Tenía 75 años y vivía sola al lado. Abrí y se veía aterrorizada. Ese hombre regresó, el que estaba gritando la semana pasada. Antes de que pudiera contestar, Javi apareció detrás de mí. ¿Tienes algún problema, señora doña Carmen? Retrocedió. Por favor, no dejen que se acerque a mi departamento. Tengo miedo. Maddie me empujó. ¿Cómo te atreves a discriminarlo? Tiene una condición médica. Doña Carmen parecía confundida. ¿Condición médica? Amenazó con tirar mi puerta porque mi tele estaba muy alta. A las 4 de la tarde Maddie se le puso enfrente. Eso es un síntoma de su trastorno de sensibilidad. Los ruidos fuertes lo detonan. Javi le sonrió a doña Carmen de una manera que la hizo retroceder más. Tal vez debería ser más considerada con las personas con discapacidades. Doña Carmen corrió de regreso a su departamento y escuché cómo ponía el cerrojo. Maddie se volteó hacia mí. Mira lo que has hecho. Has puesto a todo el edificio en su contra. Regresó adentro y empezó a quitar mis cosas de la pared. Necesitamos hacer de este un espacio seguro para Javi. Tiró mis fotos en una caja. Estas podrían detonar sus episodios. Ellie agarró su bolsa. Me voy a quedar con mi novio esta noche. Esto es una locura. Maddie le bloqueó el paso. ¿De verdad nos vas a abandonar? Porque Javi tiene una enfermedad. ¿Qué pasaría si tuviera cáncer? Ellie la empujó. El cáncer no le deja ojos morados a la gente. Maddie, después de que ella se fue, Maddie se puso peor. Javi se va a mudar aquí. Necesita un ambiente de apoyo para su recuperación. Me reí, pero no era gracioso. ¿Recuperación? ¿De qué? No está enfermo. Es violento. Javi se levantó rápido y apretó los puños. ¿Me estás diciendo violento? Maddie saltó entre nosotras. No lo provoques. Tú sabes lo que pasa cuando su condición estalla. Ella realmente dijo eso como si fuera mi culpa. Si él me golpeaba, si me toca, llamo a la policía. Javi se estaba acercando a mí. Tu roomie parece bastante enojada. Tal vez necesita medicación. Maddie jadeó emocionada. Tienes razón, bebé. Probablemente tiene la misma condición, pero sin diagnosticar me miró con falsa preocupación. Tu ira hacia Javi es en realidad un síntoma. Deberías hacerte pruebas. En ese momento, nuestro rentero, Ricardo, entró. Le habías mandado mensaje antes y usó su llave. Javier Guzmán, no estás en el contrato y no eres bienvenido aquí. Ricardo sacó su celular y lo sostuvo en alto. El llanto de Maddie se convirtió en pánico total mientras le agarraba el brazo. Javi se quedó en el sofá, pero todo su cuerpo se tensó como si estuviera listo para atacar. Ricardo se quitó a Maddie de encima y empezó a marcar. Maddie se lanzó entre Ricardo y Javi gritando sobre cómo Javi no tenía a dónde ir y que el estrés era peligroso para su condición. Repetía la palabra vulnerable una y otra vez como si fuera un hechizo mágico que haría que Ricardo bajara el teléfono.
Ricardo terminó de marcar y se puso el teléfono en la oreja. Javi se levantó muy lento con los puños, todavía apretados a los costados. Miró fijamente a Ricardo sin parpadear por lo que pareció una eternidad. Nadie se movía, nadie respiraba. El silencio me puso la piel de gallina. Finalmente Javi caminó hacia la puerta, pero se movía como un depredador que decide irse. No como si lo estuvieran. Forzando se detuvo justo a mi lado, tan cerca que podía oler. La cerveza en su aliento se inclinó y susurró tan bajo que solo yo pude oír. Esto no se ha acabado. Luego salió y azotó la puerta lo suficientemente fuerte como para sacudir los cuadros que quedaban en las paredes. Maddie corrió tras él, pero Ricardo le bloqueó el paso. Ella gritó e intentó empujarlo, pero él se mantuvo firme como una pared. Ricardo guardó su teléfono y miró a Maddie con una expresión de decepción. Le dijo que estaba rompiendo su contrato al tener a Javi quedándose aquí, si Javi regresaba. Aunque fuera una vez, Ricardo iniciaría el proceso para correrla. La cara de Maddie pasó del llanto a pura rabia en un segundo. Empezó a gritar sobre discriminación y discapacidades y demandas. Dijo que llamaría a un abogado y demandaría a Ricardo por todo lo que tenía. Ricardo solo negó con la cabeza y salió. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de él, y Maddie se volteó hacia mí. La mirada en sus ojos me hizo dar un paso atrás. Dijo que yo había arruinado todo, que destruí su relación y la perro. Recuperación de Javi, y que ahora él tal vez nunca mejoraría, y era todo mi culpa. Su voz subía de volumen con cada palabra hasta que estaba gritando. Luego se fue furiosa a su cuarto, y azotó la puerta tan fuerte que algo se cayó de la pared en el pasillo. La escuché en el teléfono inmediatamente. Su voz se oía amortiguada a través de la puerta, pero capté el nombre de Javi y palabras como regresa, y cuando se vaya y lo resolveremos. Mi mano temblaba. Mientras sacaba mi celular y le escribía a él y le conté lo que pasó con Ricardo y Javi, yéndose y Maddie perdiendo la cabeza. Eli respondió. En menos de un minuto dijo que se quedaría en casa de su novio por el resto de la semana. Tal vez más tiempo no se sentía segura, regresando con Maddie actuando como loca y Javi amenazando con volver. Le contesté que entendía y que no la culpaba para nada, pero ahora estaba sola en el departamento, con Maddie que claramente me quería muerta. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Luego empujé mi tocador frente a ella. Apenas se movió al principio porque estaba muy pesado, pero logré atorarlo contra la puerta. Eventualmente me senté en mi cama e intenté hacer tarea, pero no podía concentrarme. Cada sonido me hacía saltar. Escuchaba a Maddie moviéndose por el depa, la oía en la cocina, la oía caminando de un lado a otro. En el pasillo alrededor de la medianoche, intenté dormir pero me seguía despertando con cada ruido. El edificio asentándose un coche afuera. Los pasos de Maddie alrededor de las 3 de la mañana. Escuché la Maddie. La puerta del departamento abrirse. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escuché la voz de Javi en la sala hablando quedito con Maddie. No podía distinguir las palabras, pero reconocí su voz. Inmediatamente me quedé congelada en mi cama, apenas respirando. Los escuché moviéndose allá afuera, por lo que parecieron horas. Finalmente debí haberme quedado dormida por puro agotamiento, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol entraba por mi ventana. Empujé el tocador lejos de mi puerta lo más silencioso que pude y la abrí solo una rendija. Me deslicé por el pasillo y miré hacia la sala. Javi estaba dormido en nuestro sofá con Maddie acurrucada junto a él. Todos mis libros de texto que había dejado en la mesita estaban tirados en el piso. Fui a la cocina y abrí el refri. Cada cosa que Heli y yo habíamos etiquetado con nuestros nombres había desaparecido en vasos vacíos. Estaban en el fregadero Javi y Maddie. Se habían comido todo. Saqué mi celular y tomé fotos de Javi. En el sofá me aseguré de que saliera la hora en la esquina, mostrando que eran las 7 de la mañana. Luego tomé fotos del refri vacío y el desastre en la sala. Le mandé todo a Ricardo con un mensaje, diciendo que Javi regresó anoche y ha estado aquí por horas. Ricardo contestó en 10 minutos diciendo que venía para acá ahora mismo y traería a la policía. Esta vez regresé a mi cuarto y me vestí rápido. Escuché a Maddie y Javi empezando a despertar. Sus voces se hicieron más fuertes. Me quedé en mi cuarto, hasta que escuché golpes en la puerta principal. Abrí la puerta de mi recámara y vi a Maddie saltando del sofá. Ricardo estaba en la entrada con un oficial de policía uniformado. La placa del oficial decía Cortés. Ricardo señaló a Javi y le dijo al oficial: Cortés, este es el tipo que no tiene permitido estar aquí. Maddie empezó a hablar rápido, diciendo que Javi acababa de llegar hace 5 minutos y que ella estaba a punto de hacerlo irse. El oficial Cortés me miró y levanté mi celular mostrándole las fotos con la hora de hace más de una hora. Cortés le preguntó a Maddie si entendía que le estaba mintiendo a un oficial de policía. La cara de Maddie se puso blanca. Javi se levantó e intentó caminar hacia Nader y lado le mere la puerta como si simplemente fuera a irse. El oficial Cortés se paró frente a él y le dijo que esperara. Cortés sacó su radio y reportó el nombre de Javi. Todos nos quedamos ahí en un silencio horrible, mientras Cortés esperaba la respuesta. Finalmente su radio sonó y escuché al operador decir algo sobre violación de fianza. Cortés miró a Javi y le dijo que violó las condiciones de su fianza al estar en nuestro departamento después de que Ricardo lo vetó ayer. Javi empezó a discutir, pero Cortés ya estaba sacando las esposas. Le dijo a Javi que se volteara y pusiera las manos detrás de la espalda. Javi miró a Maddie como si ella pudiera salvarlo, pero ella solo se quedó ahí congelada. Cortés esposó a Javi justo ahí en nuestra sala mientras le leía sus derechos. Maddie se lanzó hacia mí con las manos
tratando de alcanzar mi cara, pero el oficial Cortés se interpuso entre nosotras y la agarró de los hombros. Ella se retorcía en su agarre tratando de pasar mientras gritaba que yo era un monstruo que no entendía las condiciones médicas reales. Su cara estaba roja, y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras gritaba que Javi necesitaba tratamiento, no cárcel. El oficial Cortés le dijo que se calmara o tendría que someterla a ella también. Ella seguía gritando que yo estaba enviando a una persona inocente y enferma a la cárcel, y que yo era la persona más capacitista que había conocido. Javi observaba desde la puerta esposado, con esa sonrisa rara en su cara, como si disfrutara ver a Maddie defenderlo. Incluso ahora el oficial Cortés finalmente tuvo que empujar físicamente a Maddie hacia el sofá mientras le decía que tenía que parar o sería arrestada por interferir con un oficial. Ella colapsó en el sofá, sollozando y gritando que todo esto era mi culpa. Ricardo estaba cerca de la puerta viéndose. Incómodo pero decidido, el oficial Cortés sacó a Javi del departamento y escuché a Javi decirle a Maddie que la amaba y que todo esto se resolvería. Maddie le gritó de vuelta que ella también lo amaba y que lo esperaría. La puerta se cerró, y de repente el departamento se sintió muy tranquilo excepto por el llanto de Maddie. Ricardo sacó un papel doblado del bolsillo de su saco y caminó hacia donde Maddie estaba sentada en el sofá. Le dijo que esto era un aviso formal de violación de contrato y que tenía 48 horas para probar que Javi no regresaría o enfrentaría un desalojo inmediato. Maddie lo miró con el rímel corrido por la cara y le arrebató el papel de la mano. Lo leyó por tal vez 5 segundos, antes de romperlo en pedazos y tirárselos a Ricardo. Los pedazos de papel se esparcieron por el piso. Entre ellos, la cara de Ricardo se mantuvo calmada y le dijo que eso no cambiaría nada porque tenía copias y las presentaría con la administración. Maddie se levantó y se le puso enfrente diciéndole que no podía hacerle esto. Ricardo retrocedió y dijo que ella había violado el contrato múltiples veces al tener a una persona no autorizada, quedándose aquí. Después de ser advertida, le recordó que Javi había amenazado a otros inquilinos y creado un ambiente inseguro. Maddie gritó que él estaba discriminando la discapacidad de Javi y que lo demandaría a él y a todo el edificio. Ricardo solo negó con la cabeza y dijo que el aviso se mantenía y tenía 2 días para cumplir. Me miró y me preguntó si yo estaba bien. Asentí, aunque realmente no lo estaba. Me dijo que le marcara si algo más pasaba, y luego se fue del departamento. Maddie se volteó hacia mí. Tan pronto como la puerta se cerró, dijo que yo había arruinado todo y destruido su relación con la única persona que realmente la entendía. No respondí porque no había nada que decir. Que ella pudiera entender, se fue a su cuarto y azotó la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared en el pasillo. Me quedé ahí en la sala mirando los pedazos rotos del aviso de desalojo en el piso. Mis manos temblaban y me di cuenta de que necesitaba llamar a alguien. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y le puse seguro. Me senté en mi cama, saqué mi celular y llamé a mis papás. Mi mamá contestó al segundo tono preguntando si todo estaba bien porque usualmente enviaba mensajes en lugar de llamar. Le conté todo lo que acababa de pasar con Javi siendo arrestado, y Maddie perdiendo el control y la violación del contrato. La voz de mi mamá se escuchó realmente preocupada, y dijo que necesitaba ir a casa ahora mismo. Dijo que podía terminar el semestre en línea y que no era seguro para mí quedarme ahí. Le expliqué que solo me quedaban 2 meses, y mis clases requerían asistencia presencial, y no podía simplemente abandonar todo. Mi mamá empezó a llorar y dijo que no podía dormir. Sabiendo que yo estaba en peligro, mi papá tomó el teléfono y su voz estaba más calmada, pero podía notar que también estaba preocupado. Mi papá me hizo preguntas específicas sobre el historial de Javi y la orden de restricción de su ex. Le conté todo lo que sabía, incluyendo cómo Javi había empujado a su ex por las escaleras y le rompió el brazo. Mi papá se quedó callado por un minuto y luego dijo que necesitaba conseguir una orden de restricción contra Javi. Yo misma dijo que Javi me había amenazado y tenía un patrón claro de violencia contra las mujeres y necesitaba protección legal. Yo no había pensado en conseguir una orden de restricción porque Javi estaba en la cárcel ahora. Pero mi papá me explicó que Javi eventualmente saldría y podría venir por mí por haber hecho que lo arrestaran. Eso hizo que me doliera el estómago porque sabía que él tenía razón. Mi papá buscó la información del juzgado en internet mientras estábamos en el teléfono, y me dijo que podía solicitar una orden de restricción temporal. Mañana por la mañana dijo que él pagaría un abogado si lo necesitaba, pero que usualmente el juzgado tenía defensores que podían ayudar con el papeleo. Anoté la dirección del juzgado y el horario de oficina. Mi papá me hizo prometer ir a primera hora en la mañana y mantener mi celular cargado y conmigo en todo momento. Mi mamá volvió al teléfono y me rogó otra vez que fuera a casa, pero le dije que estaría bien y que les llamaría mañana después de tramitar la orden de restricción. Después de colgar, me senté en mi cama sintiéndome agotada, aunque solo era media tarde. Alrededor de las 6 esa tarde, alguien golpeó fuerte la puerta del departamento. Miré por la mirilla y vi a una pareja mayor que no reconocí parada en el pasillo. La mujer se veía enojada y el hombre se veía cansado. Abrí la puerta con la cadena puesta y pregunté quiénes eran la mujer. Inmediatamente empezó a gritar que yo era la roomie que hizo que arrestaran a Javi. Me di cuenta de que debían ser los papás de Maddie. La mujer empujó la puerta, exigiendo que los dejara entrar para que pudiéramos hablar sobre lo que había hecho. Para arruinar la vida de Maddie, el hombre puso su mano en el
brazo de ella y le dijo que se calmara, pero ella lo ignoró. Quité la cadena y abrí la puerta porque supuse que seguirían haciendo ruido en el pasillo si no lo hacía. La mamá de Maddie pasó empujándome hacia el departamento, mientras su papá la seguía. Viéndose apenado, Maddie salió de su cuarto y corrió hacia su mamá llorando. Su mamá la abrazó y empezó a decir lo terrible que era todo esto, y cómo yo había destruido todo. El papá de Maddie se quedó cerca de la puerta y me asintió con una expresión triste. La mamá de Maddie seguía gritando sobre cómo Javi era un buen hombre con una condición médica, y yo había hecho que lo metieran a la cárcel como a un criminal. Le señalé que Javi de hecho era un criminal, porque había agredido a alguien y violado su fianza. Eso hizo enojar aún más a la mamá de Maddie, y empezó a enlistar todas las formas en las que yo estaba equivocada sobre Javi. El papá de Maddie finalmente habló y preguntó si podía hablar conmigo en privado un minuto. Su esposa lo fulminó con la mirada. Pero él me guió hacia la cocina de todos modos. Una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, se volteó hacia mí y toda su cara cambió. Se veía agotado y preocupado y dijo en voz baja que sentía mucho lo de su esposa e hija. Dijo que había estado preocupado por la relación de Maddie con Javi por meses, pero nadie lo escuchaba. Me dijo que Javi había estado controlando a Maddie y aislándola de sus amigos y había intentado hablar con Maddie al respecto, pero ella no quería escuchar. Dijo que su esposa pensaba que Javi solo era apasionado e incomprendido, pero él sabía que no era así. Me pidió que por favor fuera paciente mientras intentaban hacer entrar en razón a Maddie. Dijo que iban a intentar llevarla a terapia y ayudarla a entender que Javi era peligroso. Le dije que apreciaba eso, pero que Maddie tenía 48 horas para probar que Javi no regresaría o sería desalojada. El papá de Maddie se vio dolido y dijo que entendía y que trabajaría en ello. Regresamos a la sala donde la mamá de Maddie seguía diciéndole a Maddie que todo estaría bien y que Javi claramente la amaba. Escuché a la mamá de Maddie diciéndole que a veces los hombres con personalidades fuertes solo necesitan mujeres comprensivas que puedan manejar su intensidad. Dijo que a Javi obviamente le importaba profundamente Maddie, o no se pondría tan emocional por las cosas. Maddie asentía y se limpiaba las lágrimas. Su mamá dijo que las mujeres débiles no podían manejar a hombres como Javi, pero que Maddie era lo suficientemente fuerte para ver más allá de su exterior rudo hasta su buen corazón. El papá de Maddie intentó interrumpir y dijo que ese no era un consejo de relación saludable, pero su esposa le hizo un gesto para que se callara. Le dijo a Maddie que su propio padre tenía mal carácter cuando recién se casaron, pero ella había aprendido a manejarlo y ahora tenían un matrimonio maravilloso. La cara del papá de Maddie se puso roja y dijo que eso no era cierto y que ella estaba reescribiendo la historia. La mamá de Maddie lo ignoró completamente y siguió hablándole a Maddie sobre cómo el amor real significa aceptar los defectos de alguien. Dijo que si Maddie abandonaba a Javi ahora cuando más la necesitaba, se arrepentiría por siempre. El papá de Maddie alzó la voz y dijo que Javi era violento y peligroso, y que Maddie necesitaba alejarse de él. La mamá de Maddie finalmente lo miró y le dijo que estaba siendo dramático, y no entendía las relaciones modernas. La discusión entre los papás de Maddie se hizo más fuerte e intensa hasta que finalmente el papá de Maddie dijo que necesitaban irse después de que los papás de Maddie se fueron. El departamento se puso muy silencioso. Maddie regresó a su cuarto sin mirarme. La escuché moviéndose ahí dentro, cajones abriéndose y cerrándose. Como una hora después, salió cargando una maleta grande llena de ropa. Anunció que se iba a mudar con un amigo de Javi porque todos nosotros la hacíamos sentir no bienvenida en su propia casa. Le pregunté qué amigo y dijo que no importaba porque al menos ellos entendían por lo que Javi estaba pasando. Dijo que seguiría pagando su parte de la renta, pero que ya no se quedaría aquí. No intenté detenerla porque honestamente estaba aliviada de que se fuera. Agarró unas Katie, cuantas cosas más del baño y la cocina, y luego caminó hacia la puerta antes de irse. Se volteó y dijo que algún día me arrepentiría de esto cuando me diera cuenta de lo que había hecho. Luego se fue y escuché sus pasos bajando por el pasillo. Cerré la puerta con seguro detrás de ella, y me quedé ahí, sintiendo esta mezcla rara de alivio y preocupación. Estaba contenta de que se fuera, porque la tensión había sido insoportable, pero tenía miedo por su seguridad viviendo con los amigos de Javi, que probablemente pensaban igual que Maddie. Le escribí a Helly que Maddie se había mudado y que era seguro regresar. Helly respondió en minutos diciendo que estaría ahí en una hora. Le llamé a Ricardo y le conté lo que pasó y pregunté si podíamos cambiar las cerraduras. Ricardo dijo que absolutamente, y que vendría mañana en la mañana con chapas nuevas para la puerta principal. Preguntó si Maddie se había llevado su llave y le dije que no sabía, pero probablemente sí. Dijo que cambiaría las cerraduras de todos modos solo para estar seguros. Cuando Helly regresó esa noche, se veía aliviada de ver que Maddie realmente se había ido. Pasamos la tarde hablando de todo lo que había pasado y haciendo planes sobre cómo manejar las próximas semanas. Helly dijo que la roomie de su novio tal vez querría tomar el cuarto de Maddie si realmente no iba a regresar. Le conté sobre la orden de restricción que iba a tramitar mañana y dijo que vendría conmigo para apoyarme. Pedimos pizza y vimos películas tontas tratando de relajarnos, pero yo seguía pensando en Maddie, viviendo con los amigos de Javi y lo que podría pasar cuando Javi eventualmente saliera de la cárcel. Esa noche apenas dormí otra vez, aunque Maddie ya no estaba en el departamento a la mañana siguiente. Ellie y yo manejamos al juzgado justo cuando abrieron el
Edificio era viejo con techos altos y mucha gente esperando en filas en diferentes ventanillas. Encontré la oficina del secretario para órdenes de restricción y le dije a la mujer en la ventanilla que necesitaba tramitar una orden temporal contra alguien. Me dio un montón de formularios y señaló unas sillas donde podía llenarlos. Los formularios pedían información detallada sobre por qué necesitaba protección y qué amenazas se habían hecho. Escribí todo sobre Javi amenazándome en el departamento y su patrón de violencia con su ex y el barman. Incluí la condena por agresión y la orden de restricción que su ex había conseguido. La secretaria fue muy servicial y revisó mis formularios para asegurarse de que hubiera llenado todo bien. Me explicó que un juez revisaría mi petición hoy, y si se aprobaba obtendría una orden de restricción temporal válida por 2 semanas hasta una audiencia completa. Dijo que la orden temporal se le entregaría a Javi en la cárcel y se le notificaría que tenía que mantenerse alejado de mí. Esperé en el vestíbulo de la sala del tribunal por casi 2 horas antes de que llamaran mi caso. El edificio era viejo y frío, con sillas de plástico incómodas que me hacían doler la espalda. Otra gente estaba sentada a mi alrededor llenando formularios o hablando en voz baja con abogados. Una mujer frente a mí seguía llorando mientras su abogado le daba palmaditas en el hombro. Revisaba mi celular cada por treles. Pocos minutos, pero no había mensajes de nadie. Finalmente un alguacil abrió la puerta de la sala y llamó mi nombre junto con el nombre completo de Javi. Entré a la sala, que era más pequeña de lo que esperaba, con solo unas pocas filas de bancas y el estrado del juez al frente. La juez era una mujer mayor con cabello gris y lentes de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Me miró y señaló una silla cerca del frente. Me senté y el alguacil le entregó mi papeleo. Leyó todo lentamente, pasando las páginas y haciendo pequeñas notas con una pluma. Su expresión cambió mientras leía, poniéndose más seria con cada página. Me miró por encima de sus lentes y me pidió que me levantara y alzara mi mano derecha. Juré decir la verdad, y ella empezó a hacerme preguntas. Sobre lo que pasó con Javi, le conté sobre las amenazas en el departamento y cómo se acercó a mí con los puños apretados. Describí encontrarlo en nuestro sofá después de que Ricardo lo había vetado y cómo violó el veto. Inmediatamente le expliqué sobre la orden de restricción de su exnovia y el caso de agresión con el barman. La juez seguía escribiendo notas y haciendo preguntas de seguimiento sobre fechas y horas específicas. Preguntó si Javi alguna vez me había tocado físicamente, y dije que no, pero que me había amenazado múltiples veces. Preguntó si sentía miedo por mi seguridad, y dije que sí. Absolutamente todo el testimonio tomó tal vez 15 minutos. Cuando terminé, la juez miró de nuevo mi papeleo y leyó el historial criminal de Javi. Otra vez negó con la cabeza ligeramente y selló algo en los formularios. Me miró y dijo que estaba otorgando la orden de restricción temporal efectiva inmediatamente por 2 semanas hasta la audiencia completa. Dijo que a Javi se le entregaría la orden en la cárcel, y se le notificaría que debe mantenerse al menos a 150 metros de mí. En todo momento dijo que si violaba la orden enfrentaría cargos criminales adicionales. Le agradecí, y ella asintió. Luego llamó el siguiente caso. Salí de la sala sintiendo un gran alivio. Invadirme, al menos ahora había algo oficial protegiéndome, aunque fuera solo un pedazo de papel. Manejé a casa desde el juzgado, tomando la ruta que siempre tomaba por la calle principal, pasando el supermercado y la gasolinera. El sol se estaba poniendo y todo se veía normal y pacífico. Entré al estacionamiento de mi departamento e inmediatamente vi que algo estaba mal con mi coche. Me estacioné y me bajé y se me cayó el estómago. Alguien había rayado mi coche en ambos lados, con rayones profundos que atravesaban la pintura hasta el lamento metal. Del lado del conductor habían rayado la palabra soplona en letras enormes. Del lado del pasajero la habían rayado otra vez. Los rayones eran frescos y de un plateado brillante contra mi pintura azul oscuro. Me quedé ahí mirando mi coche, sintiendo náuseas. Saqué mi celular y llamé al oficial. Cortés contestó al segundo tono y le conté lo que pasó. Dijo que estaría ahí en 10 minutos. Esperé junto a mi coche tomando fotos del daño desde cada ángulo. Otra gente pasaba caminando hacia sus departamentos, y algunos se le quedaban viendo a mi coche, pero nadie dijo nada. El oficial Cortés llegó en su patrulla y se estacionó a mi lado. Se bajó y caminó alrededor de mi coche mirando los rayones de cerca. Sacó una cámara y fotografió todo él mismo. Me preguntó cuándo había visto mi coche sin daños por última vez, y dije que esta mañana cuando salí para el juzgado. Anotó eso en su libreta. Preguntó si tenía alguna idea de quién pudo haber hecho esto, y dije que probablemente uno de los amigos de Javi, ya que Javi seguía en la cárcel. El oficial Cortés asintió y dijo que eso pensaba él. También me dijo que la fianza de Javi había sido revocada después de que violó las condiciones al venir a mi departamento. Javi seguía sentado en la cárcel del condado esperando su juicio por agresión, pero Javi tenía amigos que estaban enojados por lo que pasó y uno de ellos pudo haber hecho esto. El oficial Cortés llenó un reporte de vandalismo y me dio una copia para mi seguro. Dijo que debería empezar a estacionarme en un lugar diferente, tal vez en la parte de atrás o en una calle diferente. También sugirió que variara mi rutina y no entrara y saliera a las mismas horas todos los días. Dijo que los amigos de Javi podrían estar vigilando mis patrones y debería ser más difícil para ellos predecir dónde estaría. Le agradecí, y dijo que aumentaría los patrullajes por mi departamento durante las próximas semanas después de que se fue. Entré y cerré la puerta con seguro. Me sentí violada y enojada de
que hubieran dañado mi coche solo porque me había protegido esa noche. No pude dormir otra vez, así que abrí mi laptop y empecé a buscar información sobre Javi en internet. Escribí su nombre completo en Google y salieron docenas de resultados. Los primeros eran artículos de noticias sobre su arresto reciente por agredir al barman. Bajé más y encontré sus cuentas de redes sociales que eran mayormente privadas. Luego encontré registros de la corte de hace 2 años, hice clic en el enlace y abrió un PDF. De la petición de orden de restricción de su exnovia, su nombre estaba tachado por privacidad, pero los detalles estaban todos. Ahí describía haber conocido a Javi en una fiesta, y lo encantador que era. Al principio la llevó a citas bonitas y le compró flores y parecía perfecto, pero después de unos meses empezó a ponerse celoso y controlador. Revisaba su celular y se enojaba. Si ella hablaba con otros hombres, incluso solo amigos, se aparecía en su trabajo sin avisar para asegurarse de que ella realmente estuviera ahí cuando ella intentaba terminar con él. Él lloraba y se disculpaba y prometía cambiar. Ella le dio otra oportunidad y las cosas estaban bien por 1 o 2 semanas. Luego el ciclo. Empezaba de nuevo la violencia. Empezó pequeña con él, agarrándola del brazo muy fuerte o empujándola durante discusiones. Él siempre se disculpaba después y culpaba al estrés del trabajo o problemas familiares. Luego, una noche estaban discutiendo en lo alto de una escalera en su edificio de departamentos. Ella le dijo que se fuera y él la empujó fuerte. Ella cayó por todo el tramo de escaleras y se rompió el brazo. En 2 lugares tuvo que tener cirugía para ponerle clavos en el brazo. Los documentos de la corte incluían fotos de sus lesiones y me hicieron sentir enferma. Su brazo estaba doblado en un ángulo incorrecto y cubierto de moretones. Javi fue arrestado, pero afirmó que fue un accidente y que ella se había tropezado. Su abogado argumentó que Javi tenía problemas de manejo de la ira y de la non-ira. Necesitaba tratamiento, no tiempo en la cárcel. El juez le dio libertad condicional y le ordenó tomar clases de manejo de la ira. Su exnovia obtuvo una orden de restricción de 2 años, pero el documento decía que ella se había mudado a un estado diferente para alejarse de él. Leí todo 2 veces absorbiendo cada detalle. Esto no era solo un incidente aislado. Javi había hecho esto antes, y lo haría de nuevo. Seguí buscando y encontré más información. Escribí el nombre de Javi en Facebook y encontré un grupo local llamado Red de Citas Seguras, donde la gente publicaba advertencias sobre personas peligrosas con las que habían salido. Solicité unirme al grupo y fui aprobada en 1 hora. Busqué el nombre de Javi en el grupo y encontré 3 publicaciones diferentes de 3 mujeres diferentes. La primera publicación era de una mujer que salió con Javi por 6 meses. Describía el mismo patrón que su exnovia había mencionado en canto al principio. Luego, celos y control. Luego violencia. Dijo que Javi golpeó la mina Zoom pared haciéndole un hoyo durante una discusión y lanzó su celular a través del cuarto, rompiéndolo cuando ella intentó irse. Él bloqueó la puerta y no la dejó salir por horas. Finalmente escapó cuando él se quedó dormido y nunca regresó. La segunda publicación era de una mujer que solo salió con Javi por unas semanas. Dijo que parecía genial al principio, pero luego se puso raro y posesivo muy rápido. Se apareció en su casa a las 2 de la mañana, exigiendo saber dónde había estado cuando ella le dijo que se fuera. Pateó su puerta principal tan fuerte que rompió el marco. Ella llamó a la policía, pero Javi se fue antes de que llegaran. Ella terminó con él por mensaje, y él le envió cientos de mensajes amenazantes hasta que bloqueó su número. La tercera publicación era de una mujer que trabajó con Javi en un almacén. Dijo que Javi la invitó a salir, y ella declinó cortésmente porque tenía novio. Javi empezó a acosarla en el trabajo, haciendo comentarios sexuales y siguiéndola a su coche cuando lo sí. Reportó con su supervisor. Javi fue despedido. Una semana después alguien rajó las 4 llantas de ella en el estacionamiento del trabajo. No pudo probar que fue Javi, pero sabía que era él. Las 3 mujeres describían a Javi culpando de su comportamiento al estrés o problemas de salud mental. Las 3 dijeron que él era calculador y manipulador no impulsivo. Tomé capturas de pantalla de las 3 publicaciones y las guardé en una carpeta en mi computadora. A la mañana siguiente redacté un correo para Constanza Burnett, la fiscal manejando el caso de agresión de Javi contra el barman. Había conseguido su correo del sitio web del juzgado. Adjunté todas las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook y los documentos de la corte del caso de orden de restricción de su exnovia. Escribí que yo era la persona que había tramitado la orden de restricción reciente contra Javi, y pensé que ella debería saber sobre su historial. Expliqué que Javi tenía un patrón de elegir mujeres y usar violencia, para luego culpar a condiciones médicas o estrés. Dije que el barman que agredió no fue un incidente aislado, sino parte de un largo patrón de comportamiento violento. Le di enviar, y no esperaba escuchar de vuelta pronto, pero ella respondió. En 2 horas su correo me agradecía por enviar la información y decía que era extremadamente útil. Dijo que la evidencia de un patrón de comportamiento fortalecería su caso significativamente en casos de agresión. La fiscalía tenía que probar la intención y un treviota. Patrón de comportamiento similar hacía más difícil para la defensa alegar que era un accidente o un episodio de salud mental. Dijo que mi evidencia mostraba que la violencia de Javi era calculada y para
Repetida no impulsiva preguntó si estaría dispuesta a testificar en su juicio si era necesario, y dije que sí, absolutamente. Me agradeció de nuevo y dijo que estaría en contacto conforme se acercara la fecha del juicio. Me sentí bien sabiendo que había hecho algo concreto para ayudar a detener a Javi. Esa tarde mi celular vibró con un mensaje de Maddie. Casi no lo leo, pero la curiosidad me ganó. El mensaje era largo y divagante. Decía que yo estaba obsesionada con destruir a Javi y que necesitaba buscar ayuda para mis propios problemas de salud mental. Decía que yo estaba esparciendo mentiras sobre él en línea e intentando poner a todos en su contra. Decía que los amigos de verdad apoyarían su relación en lugar de intentar sabotearla. Decía que estaba celosa porque no tenía novio y no soportaba verla. Feliz decía que Javi se estaba poniendo más enfermo en la cárcel sin tratamiento adecuado, y si algo le pasaba sería mi culpa. Todo el mensaje estaba desquiciado y prácticamente podía escuchar su voz. Poniéndose más histérica con cada oración, no respondí. Tomé captura del mensaje y lo agregué a mi carpeta de evidencias. Luego se lo mostré al oficial Cortés. La siguiente vez que pasó a revisarme, lo leyó y preguntó si Maddie me había enviado otros mensajes amenazantes. Dije que no solo dijo que probablemente no era suficiente para presentar cargos, pero debería documentar todo lo que me enviara. Sugirió que bloqueara su número, pero dije que quería mantener la línea de comunicación abierta en caso de que enviara algo más serio que pudiera usar como evidencia. Él entendió y dijo que eso era pensar inteligentemente. Unos días después, Helly y yo nos reunimos con Ricardo en su oficina al frente del edificio de departamentos. Su oficina era pequeña y amontonada con archiveros y pilas de papeles nos de matrengo. Sentamos en 2 sillas frente a su escritorio, y él sacó el contrato de Maddie. Explicó que Maddie había firmado un contrato de 1 año con nosotras 3 como coarrendatarias. Ella era legalmente responsable de su parte de la renta hasta que el contrato terminara en 8 meses. Sin embargo, si dejaba de pagar, Helly y yo seríamos responsables de cubrir su parte o encontrar una nueva roomie para tomar su lugar. Ricardo dijo que Maddie había pagado la renta de este mes antes de mudarse, pero no sabía si continuaría pagando. Sugirió que empezáramos a buscar una posible roomie. Por si acaso, dijo que necesitaría aprobar a cualquiera nuevo y revisar sus antecedentes. Helly preguntó qué pasaría si Maddie regresaba intentaba mudarse de nuevo. Ricardo dijo que legalmente todavía tenía derecho a vivir ahí, ya que estaba en el contrato, pero él había documentado el veto de Javi de la propiedad, y si Maddie traía a Javi de regreso, Ricardo podría iniciar procedimientos de desalojo contra ella por violaciones al contrato. Dijo que el proceso de desalojo tomaba unos 30 días, pero durante ese tiempo Maddie técnicamente seguiría siendo inquilina. Era complicado y desordenado. Helly y yo salimos de su oficina sintiéndonos estresadas por toda la situación. Decidimos publicar un anuncio para una posible roomie de inmediato. Solo para estar preparadas. Esa misma semana empecé a notar un coche que no reconocía estacionado cruzando la calle de nuestro edificio. Era un sedán verde oscuro con vidrios polarizados. La primera vez que lo vi fue el martes en la tarde cuando llegué de clases. Estaba estacionado en el mismo lugar el miércoles en la mañana cuando salí al trabajo. El miércoles en la tarde todavía estaba ahí. El jueves en la mañana se había ido, pero el jueves en la tarde estaba de vuelta. Empecé a tomar fotos del coche desde la ventana de mi departamento. Hice zoom y obtuve una toma clara de la placa. Le envié las fotos al oficial Cortés con un mensaje explicando que este coche había estado estacionado afuera de mi Cente-de-Limón departamento a horas raras. Por los últimos días él respondió diciendo que revisaría las placas para ver a quién estaba registrado el coche. 1 hora después me llamó. Dijo que el coche estaba registrado a un tipo llamado Derek Caldwell, que vivía al otro lado de la ciudad. El oficial Cortés había buscado a Derek en la base de datos policial y encontró que Derek había sido arrestado 2 veces por agresión y 1 vez por posesión de marihuana adicción. Drogas. También encontró que Derek era amigo de Javi en redes sociales y habían trabajado juntos en el almacén. Hace unos años el oficial Cortés dijo que Derek probablemente estaba vigilando mi departamento de parte de Javi, tratando de intimidarme o juntar información sobre mi rutina. Dijo que le haría una visita a Derek y le advertiría que se alejara de mi edificio. Al día siguiente el oficial Cortés me llamó de nuevo y dijo que había ido a casa de Derek y lo confrontó sobre la vigilancia. Derek afirmó que solo casualmente se estacionaba en esa área para visitar a un amigo cercano. El oficial Cortés le dijo que estacionarse afuera del departamento de alguien repetidamente podría considerarse acecho y acoso, especialmente dada su conexión con Javi, quien tenía una orden de restricción en su contra. El oficial Cortés le advirtió a Derek que si era visto cerca de mi departamento, otra vez sería arrestado. Derek aparentemente se puso nervioso y prometió que no se acercaría más a mi edificio. El oficial Cortés dijo que el coche no había regresado desde su visita. Le agradecí por manejarlo tan rápido, pero aunque el coche dejó de aparecer, me sentía paranoica. Ahora cada vez que caminaba a mi coche o llegaba a casa tarde, miraba alrededor, constantemente revisando si había gente observándome. Varié mi horario, como sugirió el oficial Cortés, saliendo a diferentes horas y tomando rutas diferentes. Empecé a estacionarme en lugares diferentes alrededor del edificio en lugar de mi espacio usual. Toda la situación me había puesto hiperalerta y ansiosa todo el tiempo. No podía relajarme ni en mi propio departamento, porque seguía pensando en Javi sentado en la cárcel planeando su venganza y sus amigos allá afuera haciendo el trabajo sucio.
Por él compré gas pimienta y lo traía en mi bolsa. Me aseguré de que mi celular siempre tuviera carga en caso de que necesitara pedir ayuda. Sentía que estaba viviendo con miedo constante y lo odiaba. La audiencia de fianza de Javi ocurrió 3 días después en el juzgado del condado en el centro. Me senté en la fila de atrás de la sala con las manos dobladas en mi regazo, tratando de verme calmada, aunque mi corazón latía fuerte. La sala tenía bancas de madera que rechinaban cada vez que alguien cambiaba de peso, y luces fluorescentes que hacían que todo se viera deslavado y estéril. Trajeron a Javi usando un traje naranja con las manos esposadas. Al frente escaneó la sala y sus ojos aterrizaron en mí por solo un segundo antes de que el alguacil le indicara sentarse en la mesa de la defensa, junto a su abogado Marcelo DeWitt. Marcelo era un tipo más joven, tal vez en sus 30, con lentes y un traje que se le veía un poco grande. Barajaba papeles en una carpeta manila mientras Javi se crece lentes. Sentaba ahí mirando al frente con la mandíbula apretada. La fiscal Constanza Burnett estaba parada en la otra mesa organizando su propia pila de documentos. Era mayor, tal vez 50, con cabello gris recogido en un chongo apretado y tenía esta energía de no tolerar tonterías que me hacía sentir un poco más segura. El juez entró y todos se levantaron, luego se sentaron cuando él movió la mano. Era un hombre negro mayor con lentes de lectura posados en su nariz y se veía cansado, como si hubiera visto demasiados casos como este. Constanza fue primero exponiendo por qué Javi debía quedarse en la cárcel. Habló sobre cómo violó sus condiciones de fianza al ir a mi departamento, después de que Ricardo explícitamente lo vetó, y cómo tenía un patrón documentado de intimidar testigos. Mencionó a doña Carmen, y cómo Javi la había amenazado justo enfrente de múltiples personas. Sacó a colación la orden de restricción de su exnovia y el cargo de agresión del barman. Dijo que Javi representaba un peligro claro para la comunidad y para testigos potenciales en su próximo juicio. Marcelo se levantó cuando fue su turno e inmediatamente empezó a hablar sobre la salud mental de Javi. Dijo que Javi tenía trastorno de manejo de la ira, el cual era una condición médica legítima que requería tratamiento, no encarcelamiento. Argumentó que mantener a Javi en la cárcel le impediría recibir la terapia y medicación que necesitaba para manejar su condición. Hizo que sonara como si encerrar a Javi fuera cruel, inhumano, como si estuviéramos castigando a alguien por tener diabetes o cáncer. Dijo que Javi no era riesgo de fuga y que cumpliría con cualquier condición que la corte pusiera, incluyendo mantenerse alejado de mi departamento y asistir a sesiones de terapia obligatorias. El juez escuchó a ambos lados, sin mostrar mucha expresión en su cara. Luego miró el archivo frente a él y empezó a leer los reportes policiales y la documentación de la violación de fianza. La sala estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de papeles crujiendo y alguien tosiendo en la fila de atrás. Finalmente el juez levantó la vista y dijo que denegaba la fianza. Dijo que Javi claramente había violado las condiciones de su liberación previa y mostraba un patrón de comportamiento amenazante hacia múltiples personas, incluyendo una vecina de la tercera edad. Mencionó la orden de restricción y el cargo de agresión pendiente, y dijo que la combinación de factores hacía a Javi demasiado riesgoso para liberar lo deseado. Era nuevo en la comunidad. Ordenó que Javi permaneciera bajo custodia hasta la fecha de su juicio. La cara de Javi se puso roja y empezó a levantarse, pero el alguacil le puso una mano en el hombro y lo empujó de vuelta a su asiento. Marcelo intentó argumentar, pero el juez lo cortó diciendo que la decisión era final. Luego Javi se volteó en su asiento y me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de puro odio, como si intentara quemar un hoyo a través de mi cráneo con su mirada. Su boca se torció en una mueca fea y pude ver sus manos cerrándose en puños, incluso con las esposas puestas. El alguacil se dio cuenta y se acercó más a Javi, bloqueando su vista de mí. Sacaron a Javi por la puerta lateral de regreso a las celdas y él mantuvo su cabeza volteada mirándome por encima del hombro hasta que la puerta se cerró detrás de él. Me quedé sentada ahí por un minuto después de que todos los demás empezaron a irse porque mis piernas se sentían temblorosas y no estaba segura de poder pararme sin tambalearme. Constanza vino hacia mí y preguntó si estaba bien. Asentí y le agradecí por todo lo que dijo ahí dentro. Me dijo que este era el resultado correcto y que debería sentirme más segura, sabiendo que Javi estaría encerrado hasta el juicio, pero no me sentía más segura. Sentía que la mirada de Javi me había seguido fuera de la sala y seguía taladrando la parte de atrás de mi cabeza. Esa tarde mi celular vibró con un mensaje de Maddie. Era largo, realmente largo, como si hubiera estado escribiendo por un buen rato preparándose para enviarlo. El mensaje decía que yo era responsable de que Javi estuviera encerrado en una jaula como un animal, cuando lo que realmente necesitaba era ayuda y apoyo. Dijo que su salud mental estaba empeorando cada día que pasaba en la cárcel sin tratamiento adecuado. Escribió que la cárcel no tenía terapeutas que entendieran su condición y que estaba rodeado de criminales violentos a los que no les importaban sus necesidades médicas. Dijo que si algo le pasaba mientras estaba ahí dentro sería completamente mi culpa y tendría que vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Me llamó egoísta y cruel y dijo que estaba usando el sistema legal para castigar a alguien por estar enfermo. El mensaje seguía con Maddie diciendo que yo había destruido su cementería, Dinger había destruido su relación y arruinado la oportunidad de recuperación de Javi. Dijo que yo no era mejor que la gente que solía encerrar a pacientes mentales en asilos y tirar la llave. Terminó el mensaje diciendo que esperaba
Que yo estuviera feliz ahora que había obtenido lo que quería. Leí todo 2 veces sintiendo mi estómago hacerse nudos. Una parte de mí quería contestar y explicar todo de nuevo sobre cómo Javi no estaba enfermo. Era peligroso y violento, pero sabía que no importaría. Maddie se había convencido de esta historia donde Javi era la víctima y yo era la villana. Y nada de lo que yo dijera cambiaría su opinión. Tomé capturas de pantalla de los mensajes de texto y se las envié al oficial. Cortés me llamó 20 minutos después y le expliqué lo que Maddie había enviado. Se quedó callado por un momento. Luego dijo que el mensaje podría considerarse potencialmente acoso, pero probablemente no era suficiente para presentar cargos. Dijo que era un solo mensaje, aunque fuera largo y amenazante, y que los fiscales usualmente querían ver un patrón de contacto antes de tomar acción. Sugirió que bloqueara el número de Maddie para que no pudiera enviarme nada más. También me dijo que documentara cualquier contacto futuro de Celabatalamente se me da comentadas al futuro. Ella o cualquiera conectado con Javi, incluyendo llamadas, correos o gente apareciendo en mi departamento, dijo que le llamara inmediatamente si algo más pasaba y vería qué podía hacer. Le agradecí y colgué. Luego me senté ahí mirando el mensaje de Maddie en mi pantalla. Quería bloquear su número de inmediato, pero algo me hizo dudar. Tal vez quería ver si escribía de nuevo, o tal vez simplemente no estaba lista para cortar completamente a alguien que solía ser mi amiga, incluso después de todo lo que pasó. 2 días después estaba haciendo la cena en la cocina cuando mi teléfono sonó de un número desconocido. Casi no contesto porque había estado recibiendo muchas llamadas de spam últimamente, pero algo me hizo contestar. Una voz de mujer al otro lado preguntó si era yo y cuando dije que sí se presentó. Como Laila Terrell, el nombre no me sonó al principio hasta que dijo que era la barman que Javi había agredido. Todo mi cuerpo se tensó y me senté en la mesa de la cocina. Laila dijo que había escuchado a través de la oficina del fiscal que yo había tramitado una orden de restricción contra Javi. Quería agradecerme por enfrentarlo porque ella había estado aterrorizada de testificar en su juicio. Su voz era suave y un poco temblorosa, como si estuviera nerviosa por hacer esta llamada. Dijo que saber que otras personas estaban dispuestas a hablar contra Javi la hacía sentir menos sola y más segura sobre seguir adelante con el caso judicial. Le dije que sentía mucho lo que le pasó y que Javi era una persona peligrosa que necesitaba rendir cuentas. Laila se quedó callada por un segundo. Luego preguntó si podíamos vernos para un café en algún momento. Dijo que quería hablar con alguien que entendiera lo que era lidiar con las amenazas. Intimidación de Javi. Acepté inmediatamente e hicimos planes para vernos en un café cerca del campus la tarde siguiente. El café era uno de esos lugares con muebles disparejos y arte local en las paredes y olor a café y pan horneado. Llegué primero y pedí un latte. Luego me senté en una mesa cerca de la ventana viendo a la gente pasar afuera. Laila llegó unos 5 minutos después y la reconocí de inmediato por las fotos que había visto en el reporte policial. Era más baja de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y caminaba cojeando. Un poco pidió su café, luego vino y se sentó frente a mí. Hicimos una pequeña plática por 1 minuto sobre el clima y el café, pero luego Laila respiró profundo y empezó a contarme sobre la noche que Javi la atacó. Dijo que era un viernes por la tarde y el bar estaba ocupado con la gente usual del fin de semana. Javi había llegado solo alrededor de las 8 y pidió una cerveza. Fue amable al principio platicando con ella sobre nada importante mientras ella trabajaba, pero siguió pidiendo tragos y, para su 8ª cerveza, se estaba poniendo ruidoso y agresivo con los otros clientes. Laila dijo que dejó de servirle y le dijo que ya había tenido suficiente y necesitaba llamar un taxi o a un amigo para que lo recogiera. La actitud entera de Javi cambió instantáneamente. Empezó a gritarle, insultándola y diciendo que ella no tenía derecho a decirle qué hacer. Laila intentó mantenerse calmada y profesional, explicando que era política del bar y solo estaba haciendo su trabajo, pero Javi se puso más enojado y ruidoso y otros clientes empezaron a alejarse. Entonces Javi saltó sobre la barra. Laila dijo que pasó tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo estaba del lado de los clientes, gritando, y al siguiente estaba justo frente a ella con el puño levantado. La golpeó en la cara y ella cayó hacia atrás contra los estantes de botellas de licor. Luego siguió golpeándola mientras ella estaba en el piso tratando de cubrirse la cabeza con los brazos. Los otros barmans y algunos clientes finalmente le quitaron a Javi de encima, pero no antes de que le hubiera roto la nariz y le hubiera causado una conmoción. Laila se tocó la cara mientras hablaba y noté una ligera asimetría en sus facciones que debió ser por el daño. Dijo que pasó 2 días en el hospital y tuvo que tener cirugía para arreglar su nariz. Todavía tenía dolores de cabeza y daño nervioso en el lado izquierdo de su cara que hacía difícil sonreír bien. Laila dijo que el abogado de Javi, Marcelo, la había contactado unas semanas después de la agresión. Intentó convencerla de retirar los cargos, alegando que Javi estaba teniendo una crisis de salud mental y no quiso lastimarla. Marcelo dijo que Javi tenía trastorno de manejo de la ira y que estaba recibiendo tratamiento y terapia. Hizo que sonara como si presentar cargos fuera cruel e innecesario, porque Javi ya estaba sufriendo suficiente por su condición. Laila se negó, dijo que tenía daño nervioso permanente en su cara y dolor crónico que probablemente duraría el resto de su vida. Dijo que Javi sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando saltó esa barra y empezó a golpearla. No se creyó la excusa de la salud mental porque Javi había sido lo suficientemente calculador para esperar hasta que ella estuviera sola detrás de la barra antes de atacar. Si realmente fuera solo un episodio incontrolable, habría atacado a cualquiera cerca
pero en cambio la atacó específicamente a ella porque ella fue la que dejó de servirle. Layla dijo que estaba decidida a testificar en su juicio sin importar qué tan aterrador fuera, porque Javi necesitaba enfrentar consecuencias, por lo que hizo no podía dejarlo usar un diagnóstico falso para salirse con la suya, con la violencia. 2 semanas después tuve mi audiencia de orden de restricción completa en el juzgado. La orden temporal que había conseguido antes solo era válida por 14 días, así que ahora necesitaba ir frente a un juez y explicar por qué. Necesitaba una permanente. Javi apareció en una pantalla de video desde la cárcel viéndose enojado y desafiante en su traje naranja. Marcelo se sentó en la sala en la mesa de la defensa con una laptop mostrando la transmisión de Javi. El juez era el mismo de la audiencia de fianza, y se veía igual de cansado que antes. Me senté en la mesa del fiscal con Constanza, quien representaba el interés del Estado en mantener la orden de restricción activa. Marcelo argumentó que la orden de restricción era innecesaria porque Javi estaba actualmente encarcelado y no representaba amenaza inmediata para mí. Dijo que una vez que Javi fuera liberado después de cumplir cualquier sentencia que pudiera recibir, se le requeriría asistir a terapia y clases de manejo de la ira, lo cual abordaría los problemas subyacentes. Afirmó que la orden de restricción estaba basada en malentendidos, y que Javi nunca me había amenazado directamente. Sentí mi cara calentarse, escuchando a Marcelo torcer todo lo que había pasado. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado y el alguacil me hizo jurar decir la verdad. Constanza me pidió describir el comportamiento de Javi y le conté al juez sobre las amenazas que Javi hizo en mi departamento, sobre cómo se me puso enfrente y apretó los puños. Describí la forma en que intimidó a doña Carmen y sonrió mientras lo hacía como si disfrutara asustar a una mujer mayor. Hablé sobre el susurro amenazante que Javi hizo cuando Ricardo lo forzó a irse y cómo había tenido miedo cada contracio. Día desde entonces hablé sobre el coche de Derek, estacionado afuera de mi departamento vigilándome, y cómo el oficial Cortés confirmó que era vigilancia. Le mostré al juez capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Maddie diciendo que sería mi culpa si algo le pasaba a Javi en la cárcel. Expliqué qué tan asustada me sentía todo el tiempo, sabiendo que Javi estaba planeando venganza contra mí por hacer que lo arrestaran. El juez escuchó cuidadosamente y tomó notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, Constanza preguntó si tenía algo más que agregar y si Skanda mira. Dije que tenía miedo genuino de lo que haría Javi cuando eventualmente saliera de la cárcel. Marcelo intentó interrogarme preguntando si Javi alguna vez había dicho explícitamente que me lastimaría. Dije que no, pero que su comportamiento y lenguaje corporal dejaban claras sus intenciones. Marcelo dijo que eso no era suficiente para una orden de restricción, pero el juez lo cortó. El juez dijo que había escuchado suficiente, y que basado en mi testimonio y la evidencia documentada del patrón de comportamiento de Javi otorgaba una orden de restricción de 1 año. También extendió la orden para incluir a los asociados conocidos de Javi, lo que significaba que Derek y cualquier otro conectado con Javi no podía contactarme de su parte. Marcelo objetó, pero el juez dijo que la decisión era final y nos despidió cuando llegué a casa. Esa tarde, Ellie estaba sentada en el sofá viéndose alterada. Le pregunté qué pasaba y dijo que necesitaba decirme algo. Explicó que había estado pensando mucho sobre todo lo que pasó con Javi y Maddie, y aunque Javi estaba en la cárcel, ahora toda la situación la había puesto demasiado ansiosa para quedarse en el departamento. Dijo que seguía teniendo pesadillas sobre Javi metiéndose o sus amigos apareciendo, y no podía relajarse ni concentrarse en sus clases. Decidió mudarse al final del semestre y vivir con su novio en su lugar. Le dije que entendía completamente y no la culpaba para nada. El departamento había dejado de sentirse seguro hace semanas y no podía culparla por querer alejarse de todo el estrés y el miedo. Ellie se vio aliviada de que no estuviera enojada y nos abrazamos. Prometió que seguiríamos siendo amigas y estaríamos en contacto, pero ambas sabíamos que las cosas nunca serían igual que antes de que Javi llegara a nuestras vidas y arruinara toda la oficina de atención a víctimas. Tenía luces fluorescentes que zumbaban y me hacían doler la cabeza. La mujer que se reunió conmigo presentó, pero estaba demasiado nerviosa para recordar su nombre. Tenía una carpeta con la información del caso de Javi y esparció papeles sobre el escritorio entre nosotras. Explicó que el juicio de Javi estaba programado para dentro de 6 semanas, y que con su violación de fianza más toda la evidencia que yo había juntado sobre su patrón de comportamiento confiaban en conseguir una condena. Dijo que la fiscal Constanza Burnett estaba construyendo un caso fuerte mostrando que Javi elegía deliberadamente a mujeres y usaba la excusa de salud mental para manipular a la gente para que lo defendiera. La defensora me explicó lo que pasaría en el juicio y me dijo que probablemente me llamarían a testificar sobre las amenazas e intimidación de Javi. Dijo que mi documentación de todo había sido increíblemente útil y que la mayoría de las víctimas no tenían registros tan detallados. Salí sintiéndome un poco mejor sabiendo que el sistema legal estaba tomando esto en serio, pero también aterrorizada de tener que enfrentar a Javi en la corte y describir todo lo que había hecho. 3 días después, estaba en casa sola estudiando cuando alguien tocó la puerta del departamento. Miré por la mirilla y vi a Maddie parada ahí viéndose terrible. Su cabello estaba desordenado y tenía ojeras bajo los ojos y su ropa parecía que la había traído puesta por días. Mi primer instinto fue no abrir la puerta, pero algo en lo derrotada que se veía me hizo dudar. Quité el seguro, pero dejé la cadena puesta y verguradamente pregunté qué quería. La voz de Maddie salió baja y temblorosa.
Preguntando si podíamos hablar, le dije que Javi no tenía permitido estar cerca de aquí, y ella dijo que sabía eso y que estaba sola. Mantuve mi celular en mi mano listo para marcar al 911 y la dejé entrar. Maddie caminó al sofá y se sentó en el mismo lugar donde Javi solía sentarse, y yo me quedé cerca de la puerta por si necesitaba correr. Miró alrededor del departamento como si lo estuviera viendo por primera vez, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Maddie empezó a llorar antes de siquiera decir nada, y yo solo me quedé ahí sin saber qué hacer. Se limpió la cara con su manga y me dijo que el amigo de Javi la corrió porque ya no podía pagar la renta. Dijo que no tenía a dónde ir, y sus papás no contestaban. Sus llamadas y todos sus otros amigos le habían dejado de hablar hace meses. Me miró con ojos rojos e hinchados y dijo que estaba empezando a pensar que tal vez Javi no era quien ella creía que era. Quise decir no me digas, pero se veía tan rota que me quedé callada. Maddie admitió que vivir con el amigo de Javi había sido horrible porque el amigo seguía haciendo comentarios sobre cómo Javi hablaba mal de ella a sus espaldas y cómo Javi había hecho lo mismo con otras novias antes. Dijo que había estado durmiendo en su coche por 2 noches y no sabía qué hacer una parte de mí. Quería decirle que esto era su culpa por elegir a Javi sobre todos los que intentaron advertirle. Pero otra parte de mí recordó que solíamos ser amigas antes de que Javi arruinara todo. Le dije a Maddie que podía quedarse en su cuarto temporalmente, pero solo si aceptaba 2 condiciones. Primero, necesitaba empezar a ver a un terapeuta para trabajar en lo que sea que la hizo defender la violencia de Javi. Segundo, tenía que cortar completamente todo contacto con Javi, lo que significaba no llamadas, no cartas, no visitas, nada. Maddie asintió y dijo que haría ambas cosas y que sentía mucho todo lo que había dicho y hecho. Se veía genuinamente arrepentida, pero la amada había visto mentir tantas veces que no confiaba totalmente en no. Ella le dije que esta era su última oportunidad y si traía a Javi de vuelta a nuestras vidas de cualquier forma estaba fuera permanentemente. Maddie prometió que entendía y se fue a su cuarto. La escuché llorando a través de la puerta por horas esa noche. Durante la siguiente semana, Maddie apenas salió de su cuarto excepto para usar el baño o buscar comida. Cuando la veía parecía un fantasma, solo arrastrando los pies en pijama con el cabello sucio. Dormía la mayor parte del día y podía escucharla llorar en momentos aleatorios a través de las paredes. Helly regresó y se sorprendió al ver que Maddie había vuelto, pero le expliqué la situación y dije que necesitábamos darle una oportunidad una noche. Alrededor de las 2 de la mañana me levanté por agua y encontré a Maddie sentada en la mesa de la cocina a oscuras, llorando. Prendí la luz y pregunté si estaba bien, aunque obviamente no lo estaba. Maddie me miró y dijo que el amigo de Javi le había dicho que Javi la estaba engañando todo el tiempo que estuvieron juntos. Dijo que el amigo le enseñó mensajes de texto entre Javi y al menos otras 3 mujeres, donde Javi llamaba loca a Maddie y decía que solo estaba con ella porque era fácil de manipular. Maddie puso su cabeza en sus manos y sollozó diciendo que lo había defendido y alejado a todos los que se preocupaban por ella y todo el tiempo él se estaba riendo de ella con otra gente. Me senté frente a Maddie y la dejé llorar un rato. Antes de decir nada empezó a hablar sobre cómo Javi lentamente la había cortado de sus otros amigos durante el último año. Dijo que él se molestaba cada vez que ella hacía planes sin él y acusaba a sus amigos de no entender su relación. Se dio cuenta ahora que él la había estado aislando a propósito para que no tuviera a nadie más a quien acudir. Maddie dijo que Javi solía decirle que su familia realmente no la amaba y que solo él la entendía y se preocupaba por ella. Habló sobre cómo la había convencido de que todos los demás eran capacitistas y discriminadores y que ella necesitaba protegerlo de gente que no entendía su condición. Maddie me miró con esta expresión de completo horror y dijo que finalmente entendía que la excusa de la condición de salud mental era solo una forma para Javi de controlarla y hacerla defender su violencia. Dijo que se sentía estúpida por no verlo. Antes le sugerí a Maddie que hablara con un consejero especializado en violencia doméstica e inmediatamente se puso a la defensiva. Dijo que ella no era la que estaba siendo abusada porque Javi nunca la golpeó. Escogí mis palabras cuidadosamente y expliqué que el abuso psicológico y la manipulación eran formas reales de abuso, incluso sin violencia física. Le dije que lo que acababa de describir sobre Javi aislándola y controlándola y haciéndola dudar de su propio juicio era abuso emocional del libro. Maddie se quedó callada por un largo tiempo antes de decir que nunca lo pensó de esa manera, porque Javi siempre decía que él era la víctima. Preguntó cómo podía encontrar un consejero y le dije que le ayudaría a buscar a alguien en la mañana. Maddie me agradeció y regresó a su cuarto. Me quedé despierta el resto de la noche pensando en cómo Javi había dañado a tanta gente y seguía sentado en la cárcel, probablemente planeando su siguiente manipulación. Maddie fue a su primera cita de consejería la semana siguiente y regresó. Viéndose conmocionada, se sentó en el sofá mirando a la nada y cuando pregunté cómo le fue, dijo que el consejero le había ayudado a ver todas las formas en que Javi la manipuló y controló. Maddie dijo que el consejero la guió a través de la línea de tiempo de la relación y señaló todas las banderas rojas que ella había ignorado o justificado. Me contó sobre algo llamado Darbo, que significa denegar, atacar y revertir víctima y ofensor, y cómo Javi había usado ese patrón exacto. Cada vez que alguien lo confrontaba sobre su comportamiento, Maddie dijo que se sentía increíblemente estúpida por caer en una manipulación tan obvia y que no podía creer que defendió a alguien que lastimó a tanta gente. Le dije que no era estúpida y que abusadores como Javi eran expertos en encontrar gente vulnerable y explotarla. Maddie preguntó si pensaba que ella era una mala
persona por habilitar a Javi y dije que no, pero que necesitaba tomar responsabilidad por el daño que había causado bajo su influencia. Asintió y dijo que su consejero le había dicho lo mismo. 6 semanas después, la fecha del juicio de Javi finalmente llegó. Me llamaron a testificar primero y tuve que sentarme en el estrado mientras Constanza Burnett me hacía preguntas sobre el comportamiento de Javi. Describí cómo Javi me amenazó en mi propio departamento y cómo se me puso enfrente y apretó los puños cuando me levanté. Hablé sobre la forma en que intimidó a doña Carmen y sonrió mientras lo hacía como si disfrutara asustar a una mujer mayor. Le conté al jurado sobre la amenaza susurrada que hizo Javi cuando Ricardo lo forzó a irse y cómo había tenido miedo cada día. Desde entonces expliqué sobre su amigo vigilando mi departamento y el oficial Cortés confirmando que era vigilancia. Les mostré capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Maddie diciendo que sería mi culpa si algo le pasaba a Javi en la cárcel. Describí el miedo constante de saber que Javi estaba planeando venganza contra mí por hacer que lo arrestaran los miembros del jurado. Me miraban de cerca y algunos se veían enojados al escuchar sobre el comportamiento de Javi. Luego Laila tomó el estrado y describió la noche que Javi la atacó en el bar. Explicó que había dejado de servirle después de 8 tragos porque se estaba poniendo agresivo con otros clientes. Dijo que Javi empezó a gritarle insultándola y diciendo que ella lo estaba discriminando cuando le pidió que se fuera. Él saltó la barra y empezó a golpearla en la cara. Laila se tocó la mejilla donde todavía podías ver una cicatriz tenue y dijo que otros miembros del staff tuvieron que quitarle a Javi de encima. Describió la visita al hospital y la visita a Mutren, cirugía que necesitó para reparar el daño nervioso y cómo todavía tenía entumecimiento en un lado de su cara. Varios miembros del jurado se veían incómodos y una mujer tenía lágrimas en los ojos. Marcelo DeWitt intentó argumentar que Javi tenía trastorno de manejo de la ira y necesitaba tratamiento, no castigo, pero Constanza Burnett presentó evidencia mostrando que el comportamiento de Javi era calculado, no impulsivo. Mostró mensajes de texto donde Javi planeaba confrontaciones y presumía de manipular gente. Sacó a colación las múltiples órdenes de restricción y el patrón de elegir mujeres específicamente. Argumentó que alguien con un trastorno de control de impulsos genuino no sería capaz de planear y ejecutar campañas de manipulación o elegir víctimas estratégicamente. La evidencia dejó claro que Javi sabía exactamente lo que estaba haciendo. El jurado regresó después de 3 horas y me senté en la sala conteniendo la respiración mientras el presidente del jurado se levantaba para leer el veredicto culpable de todos los cargos de agresión agravada. La cara de Javi se puso roja y empezó a gritar que todos conspiramos contra él, que el sistema estaba arreglado, que todos lo discriminaban. Por su condición, los alguaciles tuvieron que restringirlo físicamente mientras gritaba amenazas al juez y al jurado. Maddie estaba sentada a mi lado llorando quedito y me estiré para apretarle la mano porque aunque Javi se merecía esto, ver a alguien perder el control completamente daba miedo. El juez golpeó su mazo y fijó la sentencia para 2 semanas después. Luego ordenó que sacaran a Javi de la sala. Javi peleó con los alguaciles todo el camino hacia afuera, todavía gritando que todos pagaríamos por esto y que su abogado apelaría. Marcelo DeWitt se veía derrotado y empezó a guardar cosas en su portafolio sin decirle nada a nadie. 2 semanas después, Maddie y yo entramos juntas al juzgado para la sentencia de Javi. Había estado yendo a terapia 2 veces por semana y se veía diferente ahora más consciente de todo a su alrededor. En lugar de existir en la burbuja que Javi había creado, nos sentamos en la fila de atrás y vimos traer a Javi usando un traje naranja con las manos esposadas al frente. Se veía más delgado que antes, y tenía ojeras bajo los ojos. El juez revisó el caso y notó las órdenes de restricción previas de Javi, el patrón de violencia contra mujeres y su completa falta de remordimiento. Luego lo sentenció a 3 años, en prisión estatal, más consejería de manejo de la ira obligatoria que continuaría después de su liberación. Añadió 5 años de libertad condicional después de que saliera, e hizo todas las órdenes de restricción permanentes por la duración completa. Javi solo miró al frente sin reaccionar, esta vez como si finalmente se le hubiera acabado la energía para su actuación. Maddie empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, como si estuviera de luto por la persona que creía que era Javier, al lugar de sentir lástima por la persona real sentada allá. Arriba los alguaciles se llevaron a Javi y él no nos miró a ninguna, no hizo amenazas ni excusas, solo salió caminando como si ya se hubiera desconectado mentalmente afuera del juzgado. Laila estaba esperando junto a los escalones del frente. Y cuando me vio, corrió y me abrazó fuerte. Dijo que finalmente se sentía segura, sabiendo que Javi estaría encerrado por los próximos 3 años. Y no podría lastimar a nadie más. Su cara había sanado. Pero todavía podías ver la ligera asimetría donde el daño nervioso afectaba su sonrisa. Me dijo que había empezado un grupo de apoyo para otras mujeres que Javi había elegido a lo largo de los años y preguntó si Maddie y yo queríamos unirnos a la siguiente reunión. Maddie asintió sí antes de que yo pudiera siquiera contestar, y Laila le dio un abrazo también diciendo que estaba orgullosa de Maddie por salirse y buscar ayuda. Intercambiamos números, y Laila dijo que el grupo se reunía cada jueves en Bastasela Masianas en Tesad. La tarde en el centro comunitario, caminando de regreso a mi coche, sentí esta mezcla rara de alivio y agotamiento, como si hubiera estado manteniendo mi cuerpo tenso por meses y finalmente pudiera relajarme, pero no recordaba bien cómo el jueves por la noche Maddie
y yo manejamos al centro comunitario y encontramos el salón de reuniones donde otras 6 mujeres ya estaban sentadas en círculo. Laila nos presentó y luego fuimos alrededor del círculo haciendo que todas compartieran sus nombres y cómo conocían a Javi. La primera mujer habló sobre salir con Javi hace 2 años y cómo la había aislado de su familia antes de que finalmente lo dejara. La segunda mujer describió a Javi siendo despedido de su lugar de trabajo después de que la amenazó por rechazar sus avances una por una. Cada mujer contó su historia y todas seguían el mismo patrón. Javi era encantador al principio, luego controlador, luego violento. Cuando no se salía con la suya, siempre tenía excusas y siempre culpaba a sus víctimas por detonar su supuesta condición. Maddie escuchaba con lágrimas corriendo por su cara mientras se daba cuenta de que no era especial o diferente. Javi había usado las mismas tácticas exactas en todas nosotras, eligiendo mujeres que él pensaba que eran vulnerables y manipulándolas sistemáticamente. Cuando fue el turno de Maddie de compartir, se disculpó con todas por defender a Javi y habilitar su comportamiento. Las otras mujeres fueron amables con ella, y varias dijeron que habían hecho lo mismo antes de finalmente ver la verdad. Laila terminó la reunión, recordándonos que la manipulación de Javi no era nuestra culpa, y que reconocer el patrón era el primer paso para sanar el siguiente fin de semana. Los papás de Maddie manejaron para visitarla y todos nos sentamos en la sala, teniendo la conversación más honesta que probablemente habían tenido como familia. El papá de Maddie se disculpó por no ver las señales antes y dijo que debió haber intervenido cuando Javi empezó a aislar a Maddie. Se veía genuinamente molesto consigo mismo y seguía diciendo que había fallado. Como padre, la mamá de Maddie era más difícil de leer porque todavía hacía algunos comentarios sobre cómo Javi parecía agradable al principio y cómo la salud mental es complicada, pero cuando el papá de Netresinte de Maddie la contradijo su esposa. Finalmente admitió que había estado en negación, porque aceptar la verdad significaba aceptar que su hija había estado en peligro real. Acordaron empezar sesiones de terapia familiar juntos para entender mejor las dinámicas de violencia doméstica y cómo apoyar a Maddie en adelante. Antes de irse, el papá de Maddie me llevó aparte y me agradeció por no rendirme con Maddie. Incluso cuando ella estaba alejando a todos, dijo que la mayoría de la gente simplemente la hubiera dado por perdida, pero yo seguí intentando ayudar. El lunes por la mañana me reuní con Ricardo en su oficina para discutir la situación del departamento. Él había estado siguiendo todo el caso y sabía que Javi ahora estaba en prisión por los próximos 3 años. Ricardo dijo que dejaría a Maddie quedarse en el contrato por el resto del semestre ya que estaba recibiendo ayuda profesional y el peligro inmediato había pasado. También mencionó que Heli le había llamado preguntando si era seguro regresar ahora que Javi estaba encerrado. Le dije a Ricardo que Eli tenía todo el derecho de ser cautelosa, pero que Maddie era completamente diferente ahora y genuinamente trabajando en sí misma. Ricardo hizo algunas notas en su archivo y dijo que contactaría a Eli directamente para discutir sus preocupaciones. Caminando de regreso al departamento, me sentí agradecida de que Ricardo hubiera sido tan solidario a través de todo, en lugar de simplemente desalojarnos a todas para evitar el drama con la situación de Ricardo. Mientras andaba de Javi finalmente resuelta, pude enfocarme en terminar mi semestre fuerte. Mis calificaciones de hecho habían empezado a mejorar porque no estaba constantemente estresada por mi seguridad o preocupándome por qué podría hacer Javi después. Había estado tan distraída durante los exámenes parciales que casi reprobé 2 clases, pero mis profesores habían sido comprensivos cuando expliqué lo que estaba pasando. Me habían dado extensiones en trabajos importantes y me dejaron retomar un examen después de que el juicio terminó. Ahora me estaba poniendo al corriente con todo el trabajo en el que me había atrasado y realmente disfrutando mis clases otra vez, en lugar de solo cumplir por cumplir. Mi profesora de psicología incluso preguntó si consideraría compartir mi experiencia con su clase de concientización sobre violencia doméstica el próximo semestre, y dije que lo pensaría. Maddie empezó a ser voluntaria con la organización local de violencia doméstica que dirigía el grupo de apoyo de Laila. Pasó por su programa de entrenamiento para convertirse en consejera par y empezó a ayudar a otra gente a reconocer tácticas de manipulación antes de que el abuso escalara. Me dijo que ayudar a otros a procesar sus experiencias le estaba ayudando a lidiar con su propia culpa y vergüenza. Sobre habilitar a Javi a veces llegaba a casa del voluntariado y hablábamos sobre los patrones que veía en las historias de otra gente y qué tan similares eran a lo que ella había experimentado. Dijo que su terapeuta le dijo que este trabajo voluntario era parte de su proceso de sanación, pero que necesitaba tener cuidado de no cargar con demasiado peso emocional del trauma de otra gente, mientras seguía procesando el suyo. 3 meses después de la sentencia de Javi, Maddie me sentó y dijo que había sido aceptada para transferirse a una universidad diferente. El próximo semestre, la escuela estaba cerca de la casa de sus papás, donde tendría más apoyo familiar y podría tener un nuevo comienzo. Lejos de todos los recuerdos de Javi se veía nerviosa diciéndome esto como si pensara que me enojaría, pero le dije que tenía sentido y que apoyaba su decisión. Ella ya había hablado con Ricardo sobre romper el contrato antes de tiempo, y él había aceptado dejarla salir sin penalización dado todo lo que había pasado. Pasamos las siguientes semanas ayudando a Maddie a empacar su cuarto y clasificar sus pertenencias, decidiendo qué quedarse y qué donar.
Ellie había decidido regresar y tomar el cuarto de Maddie para el semestre de primavera, así que al menos no tendría que encontrar una nueva roomie en el último día. De Maddie nos tomamos fotos juntas y prometimos estar en contacto, aunque ambas sabíamos que nuestra amistad nunca sería lo que fue antes. El grupo de apoyo de Layla siguió creciendo y para el final del semestre había 12 mujeres asistiendo regularmente. El grupo se había convertido en más que solo un lugar para compartir historias, porque Layla nos había organizado para abogar por un cambio real en cómo los negocios locales manejaban clientes agresivos. Habíamos cabildeado exitosamente con la Asociación de Bares Local para implementar mejor entrenamiento de seguridad para el staff, lidiando con clientes violentos. Los barmans y meseros ahora tenían protocolos claros para cuándo dejar de servirle a la gente, cómo desescalar situaciones y cuándo llamar a la policía sin miedo a represalias de la gerencia. Varios bares habían instalado botones de pánico detrás de sus barras, que conectaban directamente a la central de policía. Los cambios no desharían lo que nos pasó a ninguna de nosotras, pero podrían prevenir que el próximo Javi lastimara a alguien más una tarde. Unas semanas después de que todo se calmó, escuché un golpe en mi puerta y encontré a doña Carmen parada ahí sosteniendo un plato de galletas con chispas de chocolate caseras envueltas en plástico. Me las puso en las manos antes de que pudiera decir nada, y sus ojos se pusieron llorosos. Me dijo que quería agradecerme por hacer el edificio seguro otra vez, y que había estado absolutamente aterrorizada durante esas semanas. Cuando Javi estaba cerca dijo que había empezado a tener su teléfono junto a su cama en la noche y saltaba con cada sonido en el pasillo preocupada de que él pudiera regresar y cumplir sus amenazas. Doña Carmen me apretó la mano y dijo que estaba muy agradecida de que yo lo enfrentara cuando Maddie seguía poniendo excusas e intentando normalizar su comportamiento. Me dijo que mucha gente simplemente se hubiera mudado o mirado a otro lado, pero yo había hecho lo correcto. Incluso cuando fue difícil y aterrador después de que se fue, me senté en mi sofá comiendo las galletas y sentí esta mezcla rara de orgullo y tristeza, porque enfrentar a Javi había sido necesario. Pero también me había costado una amistad que nunca se recuperaría totalmente. En nuestro último día viviendo juntas, Maddie, Ellie y yo pedimos pizza y nos sentamos alrededor de nuestra mesa de la cocina, como solíamos hacer, antes de que todo pasara. La conversación se sintió incómoda al principio, con muchas pausas largas y sonrisas forzadas, pero eventualmente empezamos a hablar honestamente sobre todo lo que había pasado. Maddie se disculpó de nuevo por no escucharnos sobre Javi y por dejarlo manipularla. Para defender su violencia, dijo que su terapeuta le había ayudado a entender que había estado tan desesperada por sentirse necesitada e importante que se había convencido a sí misma de que los problemas de Javi la hacían especial por quedarse con Ellie. Admitió que había tenido miedo de presionar más porque no quería empeorar las cosas, y yo dije que deseaba haber involucrado a Ricardo y a la policía antes, en lugar de esperar que Maddie entrara en razón por sí misma. Todas acordamos estar en contacto y Maddie prometió enviarnos mensajes con actualizaciones sobre su nueva escuela, pero también reconocimos que nuestra amistad nunca sería lo que fue antes de Javi. Algunas cosas simplemente rompen a la gente incluso después de que el peligro inmediato pasa, e intentar forzarlo a la normalidad sería falso y agotador para todas. El semestre de primavera empezó y me mudé a un nuevo departamento cruzando el campus con 2 roomies que había investigado cuidadosamente a través de múltiples reuniones de café y revisión de referencias. Había aprendido a confiar en mis instintos sobre la gente y poner límites claros desde el mero principio sobre qué comportamiento aceptaría y cuál no en mi espacio. Mis nuevas roomies, Olivia y Jess, eran ambas estudiantes tranquilas que mantenían horarios regulares y respetaban el espacio de la otra, lo cual se sentía aburrido comparado con el drama con Maddie, pero aburrido era exactamente lo que necesitaba. Me aseguré de que nuestro contrato tuviera políticas de visitas claras y les dije de frente sobre lo que había pasado con Javi para que entendieran por qué era exigente sobre quién entraba a nuestro departamento. Fueron completamente comprensivas y dijeron que apreciaban tener una roomie que se tomaba la seguridad en serio en lugar de pretender que los problemas se resolverían solos un año después. Me está yendo muy bien en mis clases y trabajando medio tiempo con el programa de atención a víctimas que me ayudó a navegar todo con Javi. Ayudó a otra gente a entender el sistema legal y conectarlos con recursos cuando están lidiando con situaciones peligrosas, y se siente bien usar lo que aprendí para ayudar a otros que están asustados y confundidos. Maddie está bien en su nueva escuela, según sus mensajes ocasionales, y ha estado saliendo con alguien por 6 meses que la trata con respeto y no usa lenguaje de salud mental para excusar el mal comportamiento. El bar de Layla implementó todos los nuevos protocolos de seguridad por los que cabildeamos y no ha tenido un incidente mayor desde entonces, y ella me dice que los botones de pánico y el entrenamiento de desescalada ya han prevenido que varias situaciones se pongan violentas. Javi sigue en prisión, cumpliendo su sentencia, y lo estará por otros 2 años, y todas nosotras hemos seguido adelante con nuestras vidas. Somos más fuertes y sabias por haber sobrevivido su manipulación y violencia, y usamos ese conocimiento para ayudar a proteger a otra gente de pasar por lo que nosotras pasamos.